Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar de la final de la Supercopa Alemana o Supercopa Franz Beckenbauer entre el Stuttgart y el Bayern de Múnich, que se proclamó campeón 2-1, un partido bastante interesante que brillaron Harry Kane y Luis Díaz. Vamos a analizar cómo se desarrolló el partido, hablar del desempeño de algunos jugadores y sobre todo del papel tan importante que tuvo Lucho Díaz en este partido. Y bueno, gente, vamos a hablar de cómo se desarrolló este partido, un partido bastante bueno entre estos dos equipos, digno de una final. Los primeros 10 minutos, el Bayern fue el equipo que tuvo la mayor posesión, que empezó a atacar un poco más, el Stuttgart teniendo un bloque defensivo un poco bajo, esperando a ver qué hacía el Bayern e intentando después jugarle al contraataque. Fue en esos primeros 10 minutos un juego de bastante intensidad, con duelos físicos constantes y un Bayern que, aunque no estaba haciendo daño, era el equipo que se veía más cercano a hacer ese primer gol. Más o menos del minuto 10 al minuto 20, el Bayern empezó a hacer esas transiciones rápidas tan buenas, sobre todo de los volantes a los extremos y a los laterales, que como sabemos juega con laterales bastante lanzados al ataque. Y esa insistencia de este juego terminó en dos oportunidades bastante claras para el Bayern. Una de ellas terminó siendo el gol de Harry Kane al minuto 17 en una gran jugada de transición de los volantes, una conexión, una triangulación bastante buena que terminó en los pies de Harry Kane, que la logra controlar muy bien y la define como el goleador que es él, un jugador que es bastante determinante en el equipo que esté, en la selección también es de igual manera. Y después de esto, el Bayern decidió cederle la posesión de la pelota al Stuttgart, retrocedió su bloque defensivo y el Stuttgart empezó a atacar un poco más y a controlar un poco más el partido porque esos 20 minutos hacia atrás, el Stuttgart no había tenido ni siquiera el primer disparo al arco. Esa reacción del Stuttgart no fue algo momentáneo, no solamente fue el minuto, los 2 minutos después de ese gol de Harry Kane, sino que los 10 minutos posteriores el Stuttgart se encargó de empezar a atacar mucho más y por fin llegó su primera ocasión de gol. Una bastante buena en el minuto 23, que fue un disparo muy bueno del delantero del Stuttgart, que terminó atajando Manuel Neuer con una sola mano, una jugada bastante buena. Después se dieron otras dos ocasiones también, que no fueron tan claras como esta que les digo, pero ya el Stuttgart se estaba metiendo en el partido. Y la verdad, el juego empezó a ser un poquito más vistoso, se empezó a pelear un poquito más las pelotas, pero con más intención de jugar al fútbol, no solamente de cortar el juego. Y el partido empezó a ser un partido totalmente igualado. Y como el Bayern se estaba dando cuenta que el partido ya había llegado a un punto en donde estaban equilibrados y en donde el Stuttgart estaba teniendo ocasiones bastante buenas que fueron salvadas por Neuer, decidieron empezar a hacer algunas faltas tácticas, faltas que cortaban la progresión de juego del Stuttgart, que funcionaron muy bien, porque el Stuttgart ya dejó de llegar con tanta claridad. Más que todo llegaban era por esas jugadas de balón parado, por esas mismas faltas, y también por balones largos. Toda esta serie de faltas tácticas se acabaron cuando llegó la amarilla a Upamecano. Ya ahí dejaron de hacer eso porque el árbitro empezó a decirles que dejaran de hacer eso porque les iban a sacar amarilla a todos. Y algo que estaba claro es que eran todos los jugadores del Bayern que están comprometidos a cortar el juego antes de poder sufrir un gol o una jugada de gol clara. Más o menos en el minuto 37 llegó una jugada muy buena de Lucho Díaz, una jugada individual. Hizo un gran cambio de frente para Nabri, que la controló, la bajó como un crack y hace un gran centro que para mí era más un centro para Luis Díaz que para Olis. Pero Olis estaba de primero, le pegó el cabezazo y pasó por encima del travesaño. Esa fue una jugada bastante buena. El Bayern no estaba acercándose tanto, entonces era una de esas ocasiones que debía terminar en gol. Y ya finalizando este primer tiempo, los últimos 5 minutos fue un partido un poquito más pausado en donde el Bayern se dedicó a mantener el resultado, a defenderse más. Como conclusión de este primer tiempo, hablando de Lucho Díaz, tuvo un papel un poco más defensivo, de poder asistir a sus compañeros en cuanto a la creación de jugadas y en cuanto a la defensa, sobre todo respaldando esa salida que tenía Stanisic, el lateral izquierdo. Fue un primer tiempo en donde el Bayern dominó la posición de la pelota casi que la mitad de este primer tiempo, pero tuvo más eficacia que el Stuttgart. El Stuttgart tuvo casi que las mismas ocasiones, dos muy claras, pero
Digamos que individualmente el Bayern tuvo un mejor desempeño, hablando de Neuer, que atajó esas dos pelotas, Harry Kane, que también la definió bien para que el portero del Stuttgart no pudiera sacarla. Entonces me parecía que este primer tiempo había acabado con un resultado que era justo para el desarrollo del primer tiempo. Bueno, los primeros 20, 25 minutos, casi que 30 minutos del segundo tiempo, fue un partido muy cortado, con muy pocas ocasiones de gol, solamente como dos o tres, que ya les voy a decir, porque los dos equipos se empezaron a pegar mucho, a hacer muchas faltas, sobre todo el Bayern a recurrir otra vez por esas falticas, el ambiente se caldeó, como la hinchada del Stuttgart era prácticamente la local en este estadio, pues cada una de las que eran posibles faltas la gritaban y formaban un alboroto, los jugadores también se contagiaron de eso y entonces empezaron a protestar cada una de esas jugadas divididas y no, la verdad estaba un poquito aburrido de esos primeros 25 minutos. Estaba interesante porque se estaban dando duro, pero no en juego, no en fútbol. Como digo, habían dos o tres jugadas destacables. Una de ellas fue una en donde Olis debió haberle hecho el pase a Lucho Díaz que terminaba solo. Es que lo tenía al lado, era un pase de 2, 3 metros y quedaba Lucho frente al arco, pero decidió enganchar y pegarle que fue un tiro bastante malo, un tiro que terminó dándole a un defensa del Stuttgart, ni siquiera llegó al arco rival. Afortunadamente no duró esto todo el segundo tiempo, más o menos minutos 72, 73. El Stuttgart ya decidió empezar a tener más el control de la pelota, a crear más jugadas desde atrás. El Bayern se sintió muy amenazado y tiró todo su bloque defensivo muy atrás. En esos minutos siguientes, el Stuttgart fue el que dominó el juego, tuvo una ocasión bastante clara en el minuto 73, pero nuevamente salió Manuel Neuer a tapar una jugada, pero espectacular. En el minuto 66, ya cuando el Stuttgart estaba en una mejor posición, llegó el gol de Lucho Díaz. En un momento en donde era el mejor momento del Stuttgart, una jugada desde atrás, una conexión con Harry Kane, se mete ahí como si fuera un 9 Lucho Díaz, algo que ya hacía cuando jugaba en el Liverpool, le tiran la pelota a Gnabry y hace un centro, pero fue un pase con la mano a la cabeza de Lucho Díaz que hace un buen movimiento y termina siendo el gol que prácticamente acabó el partido, porque esos siguientes minutos, más o menos hasta el minuto 91, 92, fue un partido donde el Bayern no sufrió tanto. Sí, el Stuttgart intentaba mucho en cuanto a ánimos, en cuanto al envío anímico de la gente, pero sin mucha contundencia. Hasta esa jugada del minuto 94 en donde el Stuttgart tuvo la última jugada del partido prácticamente, un saque de banda, le da un cabezazo uno de los jugadores del Stuttgart y al final termina cabeceándola bien Lewelling, el extremo del Stuttgart, y termina descontando lastimosamente para el Stuttgart, faltando solamente 30 segundos para que se acabara el partido. Y bueno, ya hablando del Stuttgart, me pareció un equipo bastante interesante. Yo ya lo había visto varias veces en la anterior temporada, a jugadores interesantes como Woltemade, como Undaf, como Stiller, como el portero, que también me parece un gran portero, tiene el lateral izquierdo titular de la selección alemana. O sea, es un equipo que está en esta final porque es un buen equipo. Lastimosamente sufre una inferioridad individual frente al Bayern y sus jugadores. Que sí, que tiene una propuesta bastante atractiva en cuanto a juego, que tiene mucha intensidad, que le compiten de igual a igual a cualquier equipo que se enfrenten, que lo intentaron desde el primer minuto hasta el final, pero lastimosamente en cuanto a jerarquía, en cuanto a eficiencia, sobre todo ese fue su peor, digamos que punto a hablar. También porque apareció un Neuer que era prácticamente imposible hacerle un gol, que el gol que le hicieron fue ya porque Neuer estaba mal parado. Me pareció que el resultado sí fue justo con el Bayern que sea campeón, pero aún así dejó muchas cosas interesantes del Stuttgart y si mantienen los jugadores porque hay muchos pretendidos, Stiller fue pretendido también por el Real Madrid, Woltemade por el Bayern también, entonces si mantienen a sus mejores jugadores, que creo que no se los pueden quitar los de la Bundesliga, pero sí los de afuera, ojalá no se los quiten, pueden hacer un papel y pueden tener un desempeño bastante bueno en la Bundesliga. Y quién sabe, volver a ganar otra copa. Ya hablando del Bayern de Múnich, me parece que es un equipo bastante sólido, que tiene jugadores de jerarquía que son muy buenos. Neuer, el portero, que sacó 4 o 5 pelotas bastante complicadas en este partido, que sin él el partido hubiera terminado, pero hubiera sido otra historia. También tiene un volante como Kimmich y también otro volante como Goretzka que son bastante sólidos, que son dos jugadores que no solamente dominaban en el mediocampo, sino que ellos fueron los que crearon o empezaron esas jugadas que terminaron
en los goles del Bayern de Múnich. También Upamecano, que aunque en general no tuvo un partido tan excelente en cuanto a la marca individual, a Woltemade, que es el mejor jugador que tiene Stuttgart, hizo un buen papel. Harry Kane, que es el delantero perfecto. Es un delantero que te hace goles, que te ayuda en defensa, que presiona, que no le da miedo ni se siente menos por darle pases a sus compañeros, por hacer brillar a sus compañeros, no tiene ningún problema y aún así termina siendo el delantero goleador. Y Lucho Díaz, el último que me pareció que hubo un gran partido, de pronto ofensivamente no tuvo tanta participación, solamente en un par de jugadas, una de ellas que terminó en su gol, bastante contundente y decisivo es Lucho Díaz en las finales, en algunas finales, lastimosamente. Pero hay que destacar a Lucho Díaz es por su funcionamiento táctico y su papel defensivo, que fue casi perfecto, ayudando a sus volantes, ayudando a su delantero Harry Kane, ayudando a su lateral Stanisic, un jugador que se dedicó a aportar en todos los sentidos al Bayern de Múnich. Es el jugador más importante en ataque después de Harry Kane, claramente. Y se lo demostró. Los dos jugadores más importantes que tiene el Bayern en ofensiva hicieron gol hoy. En cuanto a lo malo que tiene el Bayern de Múnich, es un equipo que ofensivamente jugadores como Gnabry y como Olis son muy individualistas en algunos puntos del partido, en donde tienen que hacer pases, se ponen a enganchar, donde tienen que hacer pases o centros, le pegan al arco y no terminan en nada, que bueno, le pueden pegar al arco, pero bien, no así de mal como en algunas ocasiones. Es algo que tienen que corregir porque sería un equipo que hiciera más goles como eran los Bayern anteriores. También me parece que tiene algunas carencias en algunas posiciones, como lateral izquierdo. Obviamente, Alfonso Davies está en un proceso de recuperación que viene una lesión bastante fuerte. Entonces, pues bueno, ahí falta el que debería ser el titular. También le falta otro extremo, se le fueron dos, se lesionó Musiala también como media punta. Entonces, el Bayern le hace falta otro jugador ahí en ofensiva que pueda ayudar, sobre todo si se lesiona Lucho Díaz o si se lesiona Gnabry o Liz, queda prácticamente los juveniles para poder colaborar en el Bayern, que sí, son muy buenos porque lo han demostrado en estos últimos partidos que han jugado en pretemporada, pero le hace falta por lo menos un jugador que sea determinante. Buscaron a Wirtz, no se pudo, buscaron a Woltemade y no se pudo, entonces yo creo que tienen que seguir buscando antes de que se acabe el mercado. Y por último es que a veces regalan mucho la pelota. Si mejoran defensivamente, yo creo que el Bayern puede pelear internacionalmente esa Champions League, pero tampoco me parece que sea un Bayern tan flojo como dice mucha gente que no, que es un Bayern que ni siquiera la Bundesliga puede competir, o bueno, compite en la Bundesliga por el primer y segundo puesto, pero en la Champions no va a poder hacer nada. Yo no estoy de acuerdo, y más cuando se acople Lucho Díaz, y más cuando los otros jugadores también entiendan el funcionamiento de Lucho Díaz, va a tener otro asistidor Harry Kane. Entonces, me parece que el Bayern jugó un buen partido y fue el equipo que mereció ser el campeón. Y bueno, gente, muchas gracias por haber visto el video. Por favor, denle like, compartan, suscríbanse y comenten acerca de qué les pareció esta final entre el Bayern y el Stuttgart. Si el Stuttgart mereció ser campeón de esta copa. Y sobre todo me gustaría saber qué les pareció el desempeño de Lucho Díaz y cuál creen que va a ser el papel que tenga en esta temporada con el Bayern de Múnich.